En el pasado, las esclavas eran utilizadas en procedimientos médicos inhumanos en favor de la ciencia, donde eran sometidas a las peores humillaciones y totalmente indefensas, sufriendo los peores dolores físicos y psicológicos que puede sufrir un ser humano. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy le contaremos la complicada historia del padre de la ginecología, el Dr. James Marion Sims. ¿Tienes curiosidad por saberlo todo sobre él? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. Se le tenía en gran estima. Durante más de un siglo, James Marion Sims gozó de una excelente reputación. Nacido en 1813 en Carolina del Sur, Sims abrió uno de los primeros hospitales de mujeres de la historia, inventó el espéculo, publicó el primer libro sobre cirugía ginecológica y se ganó el título de Padre de la Ginecología Moderna. Sims también fue presidente de la Asociación Médica Estadounidense, fue médico personal de una emperatriz y ofreció asesoramiento médico experto tras el fusilamiento del presidente James A. Garfield. Sin embargo, a finales del siglo XX y principios del XXI, médicos e historiadores empezaron a cuestionar la ética de los experimentos de Sims, que sometía a las esclavas a una operación quirúrgica sin anestesia, incluso después de que ésta fuera ya accesible para todo el mundo. El dolor que causó a sus pacientes esclavos. Aunque Sims ha sido honrado con numerosas estatuas, sus descripciones de experimentos médicos con mujeres esclavas realizados sin anestesia son difíciles de leer. En su primer caso quirúrgico, Sims operó a una joven esclava llamada Lucy. Escribió: "Eso fue antes de los días de la anestesia, y la pobre chica de rodillas soportó la operación con gran heroísmo y valentía. Tenía una docena de médicos allí para presenciar la serie de experimentos que esperaba realizar. Al cabo de 5 días estaba muy enferma. Tenía fiebre, pulso frecuente y un verdadero envenenamiento de la sangre. Pero no sabíamos cómo llamarlo ese día y esa hora." Durante la operación, Sims dejó intencionadamente una esponja en la vejiga de Lucy, pero se infectó peligrosamente. Sims recordó: "La agonía de Lucy era extrema. Pensé que iba a morir." Lucy, Betsy y Anarca, las 3 pacientes esclavas. Los Sims operaron a muchas mujeres esclavizadas, pero solo conocemos los nombres de 3 de ellas, Lucy, Anarca y Betsy. Los registros indican que durante una operación de 1 hora sin anestesia, Lucy, de 18 años, gritó y chilló de dolor. Sims experimentó primero con un espéculo en Betsy, utilizando el mango doblado de una cuchara para examinarla. Y Anarca solo tenía 17 años cuando Sims la operó por primera vez. Pasó por un total de 30 operaciones, todas ellas sin analgésicos a lo largo de 4 años. Sims también experimentaba cortes quirúrgicos cercanos después de sus procedimientos. Necesitó 30 operaciones en Anarca antes de perfeccionar la técnica. Durante años, Sims administró a sus pacientes fuertes dosis de opio después de la cirugía, con el objetivo de inducir el estreñimiento mientras se curaban los puntos. Una cuchara torcida en una paciente esclava. Sims inventó el espéculo vaginal, una importante herramienta que los ginecólogos utilizan hasta hoy. Se le ocurrió la idea cuando una paciente blanca visitó a Sims tras caerse de un caballo, lo que le provocó un prolapso del útero. Después de reparar el problema, Sims decidió examinar de cerca a una de sus pacientes, una esclava llamada Betsy. Sims se dio cuenta de que, utilizando el mango torcido de una cuchara de lata, podía diagnosticar mejor el problema médico de Betsy. Sims escribió más tarde que le dijo a su paciente: "Betsy, te dije que te enviaría a casa esta tarde, pero antes de irme quiero hacer un examen más de tu caso." Ella aceptó de buen grado.
Usando la cuchara, Sims diagnosticó a Betsy con una fístula. También informó: vi todo, como ningún hombre lo había visto antes. Elogios y problemas con su trabajo. Durante décadas, la profesión médica alabó a Sims por su investigación innovadora, aun reconociendo los problemas éticos de la forma en que llevó a cabo dicha investigación. Como descubrió la doctora Tatiana M. Galen en su investigación, las primeras críticas a la obra de Sims no surgieron hasta el movimiento por los derechos civiles. La anestesia en pacientes blancos y la negación de la misma en pacientes negros. El debate sobre los Sims suele reducirse a la cuestión de la anestesia. ¿Estaba Sims negando injustamente la anestesia a las mujeres sometidas a procedimientos quirúrgicos, lo que equivaldría a una tortura? ¿O simplemente era escéptico con respecto a una nueva herramienta médica que aún no era de uso generalizado? Los defensores de Sims señalan que el primer uso con éxito de la anestesia en cirugía no se produjo hasta 1846, un año después de que Sims comenzara a experimentar con mujeres negras. Esta práctica no estaba muy extendida en la década de 1840, y algunos médicos preferían operar a pacientes despiertos. Sin embargo, los críticos de Sims señalan que cuando el médico extendió sus técnicas quirúrgicas mejoradas a los pacientes blancos, les administró anestesia. Algunos sugieren que Sims decidió no utilizar anestesia al experimentar con mujeres negras porque suscribía la opinión racista e incorrecta de que los negros no sienten el dolor con tanta intensidad como los blancos. Los avances de Sims hicieron que los problemas éticos merecieran la pena. Como escribió Sarah Young para The Atlantic, implicar a Sims, sugieren sus defensores, es implicar a la medicina en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Al fin y al cabo, la práctica habitual era no utilizar la anestesia, y la ética médica apenas estaba en sus inicios. Los más firmes defensores de Sims afirman que los avances médicos que hizo justifican sus violaciones éticas. Algunos incluso sugieren que las pacientes de Sims, mujeres esclavas con fístulas, habrían consentido los experimentos para curar sus problemas médicos, aunque su consentimiento no fuera legalmente necesario en ese momento. Sin embargo, la lógica que subyace a tal sugerencia, la de que podemos mirar hacia atrás y saber lo que los individuos habrían dicho o hecho si sus circunstancias fueran diferentes, sin declaraciones explícitas de esos individuos, es un tanto falsa. La noción de consentimiento no se aplicaba a los esclavos. Según Sims, sus pacientes clamaban por sus tratamientos. Describió haber preguntado a una joven esclava, Betsy, si podía examinarla, e informó que ella consintió voluntariamente. Por supuesto, en aquella época los esclavos no tenían el poder de negar su consentimiento. Si su amo quería que se sometieran a una operación, el esclavo no podía negarse. Incluso si nos fiamos de la versión de Sims, las mujeres a las que operó sin anestesia no tenían capacidad legal para dar o negar su consentimiento, lo que complica la defensa de que Sims solo operaba a pacientes voluntarias. No tenemos registros de mujeres esclavizadas. En 2012, la revista Annals of Surgery defendió los experimentos de Sims tras reconocer la controversia. Algunos escritores han criticado la ética y la moralidad de su práctica clínica porque involucraba a los esclavos. Tras este reconocimiento, el artículo descartó la cuestión del consentimiento del paciente, argumentando que el alivio del dolor era la mayor preocupación tanto del amo como del esclavo. Una afirmación que ignora los brutales métodos de control y agresión de los esclavos en sus relaciones con sus amos. El artículo médico repetía la afirmación de Sims de que sus pacientes estaban dispuestos a someterse a sus experimentos. Las damas, tanto libres como esclavas, que sufrían esa calamidad, deseaban tener la oportunidad de curarse. El Dr. Sims declaró: todos mis pacientes están perfectamente satisfechos con lo que hago por ellos. Puede que Sims afirmara que sus pacientes daban su consentimiento, pero no tenemos registros de las mujeres a las que operó, incluyendo 30 operaciones quirúrgicas en anarcas sin anestesia.
Sims también experimentó con niños esclavos. Además de sus experimentos quirúrgicos con mujeres negras, Sims también probó sus métodos con niños negros esclavizados, pero sus intentos de curar el tétanos neonatal no tuvieron éxito. Como parte de sus tratamientos experimentales, Sims utilizaba herramientas de zapatero para aflojar los huesos de los cráneos de los niños negros, basándose en la creencia de que los negros eran menos inteligentes que los blancos porque sus cráneos eran demasiado rígidos. Aunque Sims puede haber sido pionero en importantes técnicas médicas, lo hizo abusando de los cuerpos negros con la creencia de que eran inferiores a los pacientes blancos. Sin embargo, sus opiniones estaban dentro de la corriente principal de la ciencia médica del siglo XIX. Los monumentos en su honor. Algunos sostienen que Sims debe ser entendido como un hombre adelantado a su tiempo, pero su legado es también parte de un largo y preocupante legado de abuso de los negros como conejillos de indias médicos. Al operar a las mujeres negras sin su consentimiento, Sims se puso en la compañía del experimento de sífilis de Tuskegee. Y al igual que con otras figuras complicadas, podemos reconocer los avances médicos de Sims a la vez que rendimos homenaje a las mujeres que desempeñaron un papel importante en esos experimentos. En abril de 2018, la ciudad de Nueva York retiró una estatua de Central Park en honor a J. Marion Sims. El vicepresidente del distrito de Manhattan, Matthew S. Washington, concluyó: saludar a Sims como un héroe fue inapropiado y estuvo fuera de lugar. En su lugar, la estatua se trasladará al cementerio donde está enterrado Sims, donde una placa pondrá en contexto la obra de Sims. ¿Has oído hablar del médico que originó la ginecología? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de esta historia? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like. Ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!